Bien, continuamos con la noche de Rafaela Noticias TV, lo anunciábamos, está con nosotros el licenciado Héctor Sierra, de profesión psicólogo, también docente de la UCES. Si en este caso estábamos hablando de lo que es el bullying, de lo que se presentó esta mañana, de un trabajo exhaustivo de investigación que hizo la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, si bien quien da la cátedra, quien es la docente de esta investigación, es la profesora Silvana Bess, no está acá, lo invitábamos a Héctor Sierra como psicólogo, no tanto para abrumarlos con números, sino porque se da, cómo se evita, cuál es el proceso, por qué los adultos no se meten cuando se están viendo estas cosas, y a veces hasta el mismo entorno de la escuela. Eso es lo que vamos a lograr precisamente en unos minutos, y seguramente si en algún momento, queridos colegas, queremos profundizar en número, vamos a hablar con quien está a cargo de la cátedra, que es la profesora Silvana Bess. El 86% de los alumnos de la secundaria en Rafaela sufrió o ejerció acoso escolar. Dicho así, parece muy grosa la cuestión, pero a lo mejor, bueno, entre esto hay distintas variantes, más allá de las distintas variantes que pueda tener ese acoso, ese bullying. Lo cierto es que habla de una sociedad de tolerancia cero, podría decirse. No sé si de tolerancia cero, pero sí habla de una sociedad donde los modos de intercambio violentos están, digamos, como muy establecidos, digamos, ¿no es cierto? Los vínculos interpersonales con una carga importante de violencia no son un patrimonio exclusivo de la escuela, se dan en toda la sociedad, pero son particularmente notorios en la escuela, porque en la escuela se produce este fenómeno de bullying, que es la verdad que bullying es una expresión que a mí personalmente no me gusta usar, es una palabra, una palabra inglesa que se refiere, tiene una difícil traducción, pero es algo así como el matonaje. Bueno, yo prefiero hablar en términos de acoso y de violencia en el marco de la comunidad educativa, digamos, ¿no es cierto? Y sí, efectivamente, este proyecto de investigación que surge desde la Cátedra de Psicología Educacional, cuya titular es Silvana Bess, más un equipo de colaboradores, por cierto, que incluye otros docentes y alumnos, en colaboración con la Secretaría de Educación del municipio y en colaboración también con el ICEDEL, porque el ICEDEL aportó el procesamiento estadístico de todo el proceso de investigación. Así que el resultado son estos números que impactan, porque claro, cuando uno habla del 86% de incidencia, evidentemente es muy alto. La investigación discriminó en distintos tipos de acoso y de violencia, digamos, porque tradicionalmente se describen 13 o 14 modalidades distintas que van desde la burla hasta la violencia física, la exclusión, etc. Hay distintas, digamos, como modalidades del bullying, y esta investigación demuestra que todas están presentes en Rafaela, en distintas proporciones, por cierto, pero hablar mal del otro, agredirlo verbalmente, excluirlo de los contactos y de las interacciones sociales. Según la personalidad de cada uno puede afectar su psique o no. Exactamente, digamos, es decir, lo curioso es, con respecto a estas cuestiones que tienen que ver con el bullying, es que van mucho más allá que lo que pensaba el enfoque tradicional, que es, tradicionalmente se pensaba en una víctima y un agresor. Y en realidad esa es una idea bastante simplista de lo que es el problema. El problema es mucho más complejo y tiene una característica de ser un problema sistémico, donde intervienen muchos actores y diversos subsistemas. El marco de violencia y de agresión entre los chicos se da en una comunidad educativa que también está integrada por docentes, donde participan los padres, los asesores pedagógicos, es decir, y todo eso en un marco de una sociedad que también tiene reglas del juego donde la violencia está, digamos, como presente muy cotidianamente, digamos, en las relaciones interpersonales. Ya le doy paso, compañeros. Quiero preguntarte, pero bueno, acá el que
en este caso a vos no te gusta usar bullying, pero podría decirse, No, el que ejerce la violencia de distintas formas también se termina siendo víctima de esto. Por supuesto, porque fíjate que la investigación puso en evidencia que hay muchas situaciones duales, donde el mismo sujeto a veces es víctima y a veces es agresor. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la mayoría de las situaciones de bullying se dan en relaciones de poder asimétricas. Hay uno que tiene, digamos, como más poder que el otro y ejerce ese poder para la burla, para la exclusión, etc. Pero como la realidad es algo fluido y dinámico, a veces esa situación se invierte y alguien que en una circunstancia es víctima, en otra puede ser victimario. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Es decir, hay una dinámica muy fluida, por eso también los porcentajes son muy altos. Los porcentajes son muy altos porque la relación no es una relación donde siempre las víctimas son víctimas y los victimarios son victimarios, sino que a veces los roles están cambiados, ¿sí? En un contexto que no siempre encuentra la manera adecuada de establecer algún criterio de control. Nosotros, la investigación pone en evidencia que muchas veces los docentes presencian situaciones de estas características y no cuentan con los recursos, a veces, o con las herramientas para tener una intervención eficaz, ¿cierto? Es decir, no siempre se sabe cómo manejar esa situación, ¿cierto? Por eso, casi como una consecuencia natural de este proyecto de investigación, surge un proyecto que a mí me parece que es muy interesante. ¿Por qué? Porque toda esta información va a permitir poner en marcha un programa de formación y de capacitación que involucra a docentes, a directores de curso, celadores, alumnos, padres, directivos. Es decir, hay en marcha un programa muy ambicioso que se va a llevar adelante con el aporte de docentes de UCES, más el aporte de la Secretaría de Educación del municipio, más la participación de la Regional de Educación y del Estado provincial, digamos así. Y a mí me parece que eso es muy auspicioso. Y es muy auspicioso porque también pone en evidencia una manera de hacer las cosas que es bastante característico de nuestra ciudad. Pues si uno se pone a pensar, esta cuestión del bullying empieza como una inquietud de algunos concejales que aprueban una minuta solicitando al Ejecutivo Municipal que investigue, que explore, que a ver qué pasa con esto que nos llega como un problema porque la gente nos lo comenta. Esto activa, digamos, una vinculación con gente de la universidad que ya estaba trabajando en ese tema, porque Silvana Bessi y la cátedra estaban trabajando en ese proyecto de investigación. Se inician los contactos, la Secretaría de Educación, en ese momento estaba Guillermo Sáenz, se interesa en el tema y ofrece su colaboración. El ICEDEL, yo me tocó en ese momento ser director del ICEDEL, así que nosotros nos sumamos desde el ICEDEL, nos sumamos al proyecto porque el ICEDEL tiene el expertise, digamos, el conocimiento adecuado para procesar estadísticamente la investigación. Y ahora avanzamos más y estamos en un proyecto para dar una respuesta concreta en términos de capacitación que apunte por lo menos a mejorar el problema, si no a resolverlo, pero a mejorar, a paliar el impacto que este tipo de situaciones tienen en la gente, y se suma a la provincia también. Entonces, me parece que es un buen ejemplo de cómo en una ciudad de la magnitud, de la escala de Rafaela, algunos problemas pueden enfrentarse desde distintos niveles, desde los niveles académicos, como es la universidad, más el gobierno local, más el gobierno provincial, sumando esfuerzos, me parece, para responder a un problema que verdaderamente es muy complejo y que no es de fácil solución en absoluto, ¿cierto? Así que a mí la verdad que me puso muy contento. Esta mañana se presentaron los resultados de la investigación, estaba Carolina Pellegri por la regional, estaba el profesor Falo por la provincia, estaba, por supuesto, Jerónimo, que es el secretario de Educación, ¿no es cierto? Es decir, me parece que es una buena respuesta la que se está dando.
Chicos, Sí, rápidamente. Héctor, dentro de este porcentaje que no deja de sorprenderme del 86% Sí. que practica o ejerce o recibe bullying, digamos, Ujú. ¿cuándo empezaría a ser algo traumático para el estudiante, digamos? Porque, o sea, un 86% es como una práctica habitual, todo el mundo hace bullying o recibe bullying. Pero ¿cuándo Sí. empieza a ser, qué tipo de categoría A o ver, clasificación de bullying sí. empieza a ser algo que a la persona le va a afectar, digamos, en Bueno. su psiquis? Bueno, a ver, es muy... No hay una respuesta sencilla para eso. ¿Por qué? Porque medir el impacto que ciertas conductas tienen sobre la subjetividad de cada individuo es muy difícil. Hay personas a las que a lo mejor se las somete a un acoso muy fuerte y sin embargo tienen mucha capacidad, mucha resiliencia, mucha fortaleza personal y no les afecta. Y otras personas a lo mejor ante agresiones de menores, eso les deja una marca muy fuerte, digamos. O sea que es difícil responder a esto, pero de hecho el bullying se convierte en tal y deja secuelas cuando se trata de un comportamiento sistemático, sostenido a lo largo del tiempo. En la vida cotidiana todos recibimos agresiones, de chicos y de grandes, y eso no necesariamente deja marcas imborrables. Ahora, cuando uno es sometido a situaciones de violencia a lo largo de un tiempo prolongado y sobre todo cuando no se encuentran mecanismos, no se pueden implementar respuestas adecuadas a esa violencia, porque alguien puede ser objeto de la violencia, pero si tiene alguien que lo escucha, si tiene alguien que lo aconseja, si tiene alguien que lo guía, si tiene alguien que lo valora y que le demuestra que lo quiere, puede tener herramientas para que esa violencia no lo afecte. Ahora, si está muy solo y es objeto de esa situación de violencia y de agresión y de exclusión, sobre todo, alguna de las formas más potentes de la violencia en este nivel es la exclusión. El que nadie te dé bolilla, el que no te quieran, el que no te inviten, se reúnen, hay que hacer un trabajo, se distribuyen, se reparten los chicos para hacer el trabajo y hay uno que se queda solo, nadie lo elige, nadie quiere integrarlo al grupo. Hacen una fiesta, se juntan todos, pero a ese no lo invitan. Esa exclusión, aunque no pase por la agresión física ni por el insulto, es tremenda. Y ahora la gente, el equipo que trabajó en el proyecto de bullying en la ciudad, está trabajando en otro proyecto de investigación muy interesante, pues está haciendo conjuntamente con una universidad europea, sobre el tema de lo que se llama la ciberagresión, que es una modalidad de agresión a través de las redes sociales y tal, que puede ser tremenda. Porque la ciberagresión parte desde una situación de anonimato, donde cualquiera puede decir cualquier barbaridad. En este estudio nos incluyó ese No, grupo. en este caso no estaba Son incluido. primero y segundo año de las Claro, escuelas secundarias. Exacto. Son lo que sería el ciclo básico de la escuela secundaria, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la elección, nada de estas elecciones en un proyecto de investigación es casual. La elección de ese segmento de la población escolar tiene que ver porque es el momento de mayor vulnerabilidad. Ya los chicos de cuarto y quinto año ya han encontrado, ya son más grandes, están más maduros, algunos han encontrado más respuestas para enfrentar la situación. En cambio ahí en primer y segundo año son más pajaritos, digamos, son más vulnerables, ¿no? Por eso se trabajó con ese segmento. Héctor, que queremos agradecerte estos minutos, que nos hayas explicado esto, muy didáctico como siempre. Bueno, por eso estás en la universidad dando clases. Esto es una punta, un comienzo como para que la gente empiece a debatirlo en su casa, como para que empiece a interesarse en este trabajo y prometo, y quizás este es el puntapié inicial para un programa futuro, quizás el otro miércoles, según como venga la agenda semanal, como para que esté también aquí Silvana Bess y quizás algún chico o alguna chica que haya sufrido bullying y que hoy haya salido de esa situación y que se siente, y bueno, y en una mesa entre 3 o 4 o 5 personas debatir esto y que bueno, y que el chico que pueda estar viendo la televisión que no se sienta sumiso, que no se quede, que exprese el problema para trabajarlo en conjunto como vos bien explicabas. Sí, a ver, quiero terminar con esto. Yo creo que es muy importante darle visibilidad a este problema. ¿Por qué? Porque como uno lee o escucha en otros programas la cuestión del bullying y tal, a veces parece como que esto es algo que ocurre en otro lado. Porque acá no, porque perdón, no voy a tomar... No, dale, bárbaro. Pasa. Como que ocurre en otro lado,
como que acá no pasa porque esta es una ciudad chica, todos nos conocemos y tal. Y resulta que no es así. Entonces, es muy importante darle visibilidad, porque si no le damos visibilidad y lo señalamos como un problema real y concreto, hay una tendencia como a naturalizarlo, Claro. como que está bien, siempre Sí está, así. sí, Cuando es yo iba a así. la escuela también me cargaban porque era gordo, porque usaba lentes o porque era petizo, por lo que fuere. Digamos. Sí, pero Entonces, estamos en una sociedad distinta. tendemos a naturalizar eso y no tiene que ser naturalizado. Las formas de interacción entre la gente no debieran ser violentas, o es mejor trabajar y educar para que no lo sean, ¿no es cierto? Demasiado problema tenemos en la Argentina con los modos de la violencia, sobre todo de la violencia simbólica, a la que nos tiene acostumbrado a veces el gobierno nacional. Héctor, muchísimas gracias. Acá no hay que... Gracias a ustedes. La grieta también se ve ahí. Por supuesto, en todos lados. Porque te digo, hay una batalla cultural que hay que volver a recomponer, que está perdida en Argentina, y eso lleva también a perder los valores morales. Tal cual.